Hace 8 días inicié una prédica que se titula Comienza por casa. Todo comienza por casa. Digan conmigo, por casa. Y si estamos hablando de la adoración, lo que Dios me decía, porque una de las oraciones mías este año y constantemente, y creo que de muchos, es: Señor, yo quiero que la iglesia, al lugar de su gloria, sea una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Yo quiero tener la verdad o liderar una iglesia que no le dé pena, que no le dé pereza, que no le dé, no sé, tantas cosas, adorar a Dios. Esto se llama una celebración de adoración. Y para serle honesto, yo los quiero mucho, pero muchas veces parece un funeral, ¿sí? No dicen amén, pero así es, ¿sí? Y aquí venimos a celebrar a Dios, a adorar a Dios. Pero la adoración es algo que tenemos que saber qué es. Porque cuando nosotros conocemos al Dios que estamos adorando, también nos conocemos a nosotros mismos. Hay alguien, un filósofo, que decía: es necesario que nosotros nos conozcamos, porque nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero también cuando nosotros conocemos a Dios y nos conocemos nosotros mismos. Yo le decía a Freddy ayer, sabemos que la verdad no somos nada sin Dios. Yo soy nada sin Dios. Yo necesito a Dios. Y cuando yo conozco a Dios por medio de la adoración, yo me doy cuenta que yo soy tan necesitado de Dios. Yo no sé, pero yo soy necesitado de Dios. Todo lo que hay a mi alrededor, todo lo que yo tengo, todo lo que Él me ha dado es dependiente de Él. ¿Cuántas veces hemos tratado de vivir nuestras vidas, manejar nuestras familias, sacar nuestros negocios adelante sin tener a Dios en cuenta? ¿Y cómo terminamos nosotros? Cansados, agotados, quemados, peleados. Es porque no sabemos que la adoración no es algo que hacemos 20 minutos antes de la prédica. La adoración es algo que hacemos 24/7. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es 24/7. A mí me encantaría que todo el tiempo estuviera aquí la gente adorando a Dios. Es más, le damos gracias a Dios al grupo de amigos de Enciso y de, eso es como Robledo Alto, que este fin de semana nos hicieron el aseo de todo este edificio. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Amén, los felicitamos. Y eso también es adoración, ¿sí? Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y me inquieta, y es que si la adoración es algo 24/7, el lugar en donde menos deberíamos de adorar, si se puede decir así, es aquí en la iglesia. Y en donde más deberíamos de adorar es en nuestras casas. Toda la adoración, buena o mala, inicia por casa. ¿Cuántas cosas nosotros hemos visto? Si usted no lo sabía, usted fue diseñado, digan conmigo diseñado para adorar. Y si usted no está adorando a Dios, usted está adorando alguna otra cosa. Cuando nosotros no adoramos a Dios, fuimos diseñados, siempre nuestra naturaleza tiende a que vamos a adorar cualquier otra cosa. ¿Cuántas personas conocemos que adoran un trabajo? ¿Cuántas personas conocemos que adoran un deporte? Adoran un equipo de fútbol que siempre llega a semifinales. Y no voy a decir quién es, ¿cierto? Pero adoramos cualquier cosa, adoramos a nuestros hijos, nuestra familia, adoramos nuestro cuerpo, y esas cosas no son malas, pero esas cosas no pueden ser nuestro centro de adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo amo mi familia. ¿Cuántos aman su familia? Pero mi familia no son Dios. Yo amo mi trabajo. Yo amo el dinero. ¿Cuántos aman el dinero? La raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Todos queremos el dinero, ¿cierto? Cae bien, pero el dinero no es Dios. Todo eso es pasajero, pero Dios perdura para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero justamente cuando nosotros, si sabemos y tenemos eso en la cabeza, que la adoración más importante es la que ocurre en nuestra casa. Yo estaba leyendo y hace 8 días lo llevaba a 2 de Samuel 6, que nos cuenta una historia de un personaje que la Biblia de pronto no dice mucho de él, pero nos deja una gran enseñanza. Dice así, si usted los tiene en sus pantallas, 2 de Samuel 6:11, dice: el arca del Señor, que simbolizaba la presencia de Dios, permaneció en la casa de Obed-Edom. Digan conmigo, Obed-Edom, por 3 meses. Y el Señor bendijo
a Obed-Edom y a los de su casa. ¿Cuántos no quisiéramos que en vez de Obed-Edom estuviera su nombre y mi nombre? Yo quiero que digan, y el arca, la presencia del Señor permaneció en la casa de Eliseo y Valentina, y el Señor bendijo a Eliseo y a Valentina y a todos los de su casa. Yo quiero ser bendecido por Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pero la bendición sin la adoración es imposible. Cuando nosotros adoramos, somos bendecidos, no porque nosotros no lo merezcamos o porque adoremos más o menos. Es porque cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, en nuestra iglesia, yo te voy a decir algo tiene que pasar. Cuando nosotros adoramos, yo les decía, ocurre esa ley de Newton. Toda acción tiene una reacción y cuando nosotros accionamos adoración, yo le voy a decir cuál es la reacción en nuestra casa. Es bendición. Y si nosotros queremos ser bendecidos en nuestra casa, tenemos que hacer varias cosas que la Biblia nos enseña para traer la presencia de Dios. ¿Usted quiere saberlas? Amén. Hace 8 días las iniciamos, les voy a hacer un recuento rápido. Primero, tenemos que levantar el tabernáculo de David en nuestra casa. ¿Cómo así que el tabernáculo de David? Es que el tabernáculo de Moisés era a partir de ritos para llegar a la presencia de Dios. Pero al contrario de Moisés, el tabernáculo de David era un tabernáculo donde el arca, la presencia de Dios, estaba al alcance de todos. ¿Sabe qué celebramos hoy? ¿Qué está celebrando el mundo hoy? El domingo de resurrección. Es que a través de la muerte de Jesús, usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? Eso es. Y cuando nosotros restauramos el tabernáculo de David en nuestras vidas, es que quitamos la religiosidad de nuestra casa. ¿Cuántas casas hoy en día todavía creen que la presencia de Dios, que una relación con Dios solamente es posible a través de ritos y cosas que hagamos? Posturas, ayer lo decía, la adoración no es una postura del cuerpo, es una postura de mi corazón. Cuando yo sé que realmente todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Tu casa, diga conmigo, mi casa, le pertenece a Dios. ¿Qué hay en tu casa que Dios no te lo haya dado? Y por qué muchas veces nosotros adoramos la creación en vez de al Creador. Y adoramos lo que tenemos, pero no le damos gracias en nuestra casa al Dios que nos ha dado todas las cosas que nosotros tenemos. Pero lo que nos dice el tabernáculo de David es que la relación hoy en día, gracias a Cristo Jesús y a ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos tener, y eso yo no sé si a usted le vuela la cabeza como a mí, usted y yo podemos tener una relación personal con Dios. Y cuando nuestros hijos, nuestros esposos y esposas entiendan eso, vamos a saber que en nuestra casa no necesitamos sacrificios de toros o de sangre o sacrificar a nuestros hijos, aunque muchas veces queramos, ¿cierto? Pero se necesita el sacrificio de alabanza y gratitud a Dios. Lo segundo es que tenemos que disponer un lugar para la presencia de Dios. Tenemos un lugar para todo en nuestra casa. Un lugar para ver televisión, un lugar para ir al baño, un lugar para dormir, un lugar para comer. Pero lamentablemente muchos de nosotros no tenemos un lugar dedicado para encontrarnos con Dios, para la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces le damos a Dios lo que nos sobra? El lugar donde nos sobra. Yo le digo, y no es porque sea el más espiritual, Dios lo sabe. Dios me mandó un sofá tan cómodo. ¿Cuántos han ido a mi casa? ¿Cierto? Todos han quedado dormidos en ese sofá. Y ese sofá para mí se ha vuelto tan especial, porque además de que está lleno de pelos de mi gata, está lleno de momentos que he podido vivir en la presencia de Dios. Y sabes que cada vez que yo paso por ahí, hay algo que me recuerda, allí yo me encuentro con Dios. Allí hay un espacio dedicado para Dios. ¿Cuántas veces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a darle a Dios un lugar en nuestra casa? ¿Cuántas veces Dios está ahí? ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde nos vemos? Y lo dejamos en visto, ¿cierto?
¿Cuántas veces tenemos o apreciamos más el espacio? El televisor, no lo mueva y lo limpiamos. ¿Qué tal si tenemos un espacio dedicado a Dios? La Biblia dice en 1 Corintios 15:1, no está en las pantallas, dice, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David, pero también preparó un lugar especial para el arca de Dios. Construye lo que sea. A mí me encanta, yo voy a las casas de ustedes y salgo con envidia santa. Yo, tan bonitas esas casas, ¿cierto? Yo, Valentina, hay que pintar esas paredes, hay que hacer algo, ¿cierto? Pero ¿cuánto? Yo me siento orgulloso de que en mi casa, puede que no haya televisor, no hay televisor, ¿cierto? Puede que no hayan las cosas más lujosas, pero hay un espacio que yo he dedicado para la presencia de Dios. Lo tercero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. La Biblia dice en el Salmo 24:3, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Y quién puede estar en su lugar santo? Y nos dice, solo los de manos limpias y los de corazón puro. Y eso a mí me la pone tan difícil porque yo no tengo las manos limpias y el corazón puro. A ver, ¿cuántos aquí tienen las manos limpias y el corazón puro? Los bebés, ¿cierto? Hasta el momento. ¿Sí? Aunque muchas veces ya nos han sacado ahí alguna rabia o alguna cosa. Pero ninguno de los otros los tenemos. Pero lo que nos dice es que cuando nosotros, y esto es lo bonito de Jesús, 1 Juan 1:9 dice que si nosotros reconocemos nuestros pecados ante Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y cuántas veces en nuestra casa no podemos tener la presencia de Dios, no podemos adorar con libertad porque tenemos pecados en nuestra casa? Y el pecado y Dios no se la llevan. El pecado y Dios no se la llevan. Y cuando nosotros tenemos nuestra vida llena de pecados, es imposible adorar a Dios con libertad. Mira, una de las cosas que a mí más me llama la atención de Jesús es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, esa relación es restaurada a un punto donde nosotros tenemos confianza. Digan conmigo confianza con Él. Y lo que me encanta de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario es que nos dice que por su sangre nosotros somos ¿qué? Limpiados. Yo no puedo, yo no tengo las manos limpias, pero cuando yo confieso mis pecados, esa sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos los pecados. Y yo te los voy a decir, a Olivia nadie la quiere cargar cuando está hecha pop. Yo le digo la señora Poppy, porque Jesús tiene bastante por ahí adentro. Nadie quiere. Y yo creo que cuando nosotros estamos sucios, no queremos acercarnos a todas las personas. Pero qué bonito es saber que Dios, nuestro Padre, aun cuando estemos muy sucios, Él no dice, ¿sabes qué? Límpiate y después viene. Es ese Padre que nos dice, ven, que en mí encuentras la limpieza que tu alma necesita. Usted le puede dar un aplauso a Dios por eso. Cuarto, si queremos la presencia de Dios en nuestra casa, es perdonar. Digan conmigo, perdonar. ¿Perdonar a quién? A los que nos han ofendido. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien ustedes guarden rencor. El rencor impide que nosotros adoremos con confianza. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo estoy adorando y tengo rencor, yo voy a adorar a Dios y yo me acuerdo de esa persona. ¿Sí? ¿Cuánto les pasa? ¿Cierto? Uno ahí, ay, mi esposa, ¿cierto? O cualquier cosa así. Uno se le viene a la mente, ¿por qué? Porque el rencor es algo que el enemigo utiliza para impedir que nosotros adoremos con libertad. Y yo se los decía hace 8 días, el rencor ha robado más bendiciones que el mismo Satanás. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no se nos da, no llega la bendición? Y uno dice, el diablo cochino, el diablo, y el diablo, no sé, por allá en el estudio de Bad Bunny haciendo algo, ¿cierto? Y el diablo, ¿qué pasó conmigo? No, y es el rencor, que nosotros no podemos ser perdonados. Esa bendición no puede llegar a nuestra vida simplemente porque nosotros tenemos taqueados ese canal de bendición por el cual se abre a través de perdonar a las demás personas.
Familias, perdónense. Familias, perdonen a sus hijos, perdonen a sus esposos. Nadie aquí es perfecto, ¿sí? ¿Cierto? Nadie es perfecto. Y por más que nos vistamos y por más que aparentemos, nadie es perfecto. Todos estamos en un proceso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quinto, para traer la presencia de Dios es arreglar las cuentas. Esa es la otra cara de la moneda. Mateo 5:23 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, deja la ofrenda llena del altar, anda y reconcíliate con esa persona y después ven y presenta tu ofrenda. Arreglar cuentas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ser maduros para dar el primer paso? Yo les voy a decir algo, 10 años de matrimonio que nosotros vamos a cumplir en diciembre, por si a alguien ahí se le atraviesa algún regalo o algo así, algún viaje a Miami o algo así. 10 años se construyen a través de matrimonios maduros, que muchas veces les toca saber que no tienen que pelear. Saber dar el primer paso y decirle, arreglemos las cuentas. A mí no me gusta estar mal con mi esposa, ¿a cuántos sí? A nadie, ¿cierto? Eso es más maluco en la casa o con un hijo, peor. Uno ahí coma ahí le dice su sancocho, ¿cierto? Eso es maluco. Y por eso Dios nos habla de que las ofrendas, esa ofrenda de adoración que nosotros le vamos a dar a Dios en nuestra casa, primero se tiene que dejar ahí en bajito y vamos y arreglemos las cosas en nuestra casa. ¿Sabes qué? Cuando eso ocurre, cuando la paz reina en nuestra casa, la adoración fluye sin obstáculos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Lo sexto, y con esto íbamos terminando hace 8 días, alabar de continuo. Digan conmigo, de continuo. Imagínense, si la adoración es algo 24/7, es algo que yo tengo que hacer todo el tiempo. Y no quiere decir que yo me vaya cantando y llegue ahí al trabajo, Dios te bendiga, ¿sí? No, eso no es. Es algo que nosotros hacemos. Es como tratamos a nuestros clientes. ¿Cuántos dicen amén? Es como tratamos a nuestros jefes. Muchas personas, yo se los he dicho, no llegarán a Dios por lo que usted les diga, llegarán por lo que usted hace. ¿Sí? Y cristiano no es algo que me dice, que yo digo que soy, es algo que demuestro que soy. Ustedes saben y se los hemos dicho muchas veces aquí, los cristianos no se pusieron un día como que, hermano, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Sí? Cristianos, ay hermano, no sonó, vaya regístralo en Cámara y Comercio. No, fue algo que la gente vio que eran. Uy, esta gente es tan parecida a Cristo, que son los cristianos, que significa pequeños Cristos. Y yo quiero ser un pequeño Cristo en mi trabajo, yo quiero ser un pequeño Cristo en mi casa, un pequeño en Cristo donde quiera que yo vaya. Por eso es tan importante guardar un buen testimonio. No dicen amén, pero así es. Toda la gente te está viendo, hermano. Usted muchas veces piensa que no, pero la gente lo está mirando. Y usted es un referente. La Biblia dice que somos un espejo que refleja la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estamos reflejando otras cosas? Un mal trabajo. Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros en ese trabajo, estamos representando bien a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso es importante todo lo que nosotros hacemos. Es importante lo que nosotros escuchamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto mucha gente no le gusta. Pero es que el hermano ahí, ¿cómo se llama? Morad, los hermanos Morad, ¿cierto? Y está bien, ustedes saben que nosotros no satanizamos eso. Pero ¿realmente se escuchan otras cosas más que la alabanza a Dios en tu casa? ¿Qué se escucha en tu casa? Que cuando hay un problema empezamos a quejarnos de las cosas, a quejarnos de Dios. Empezamos a decir no podemos, nos vamos a acabar. Alabanza también es reconocer que Dios tiene el poderío sobre todas las cosas. Y por eso cuando llegue alguna dificultad a tu casa, la alabanza es Dios nos va a proveer. Dios nos va a sacar adelante. Dios va a hacer lo que solamente Él puede hacer. Cada vez que eso empezará a llenar a tu casa de fe, eso activa nuestra fe. Y cuando nosotros tenemos nuestro corazón lleno de fe, vamos a saber que con Cristo podemos todo y a reconocerlo a Él por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por último,
7, entregarles todas las cargas a Dios. Si queremos tener la presencia de Dios en nuestra casa, tenemos que entregarle todas nuestras cargas a Dios. No podemos adorar con cargas. ¿Y cuáles son las cargas que de pronto nosotros tenemos en nuestra casa? Cuando salimos a trabajar, a estudiar, a ganarnos el día a día, y llegamos de pronto con cargas de frustración porque no vendimos, cargas de frustración porque alguien nos trató mal, llegamos con estrés a nuestra casa, llegamos con tantas cosas, con algún resentimiento, algún odio, e incluso el cansancio físico es algo que no nos deja pensar bien. ¿Cuántos no piensan bien cuando están cansados, cierto? Yo llego, mejor dicho, no me hable Valentino, ¿sí? No me hable Olivia, todavía no me habla, ¿cierto? Pero en algún momento le voy a decir así. Pero mire lo que dice Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada, digan conmigo nada. En cambio, oren ¿por qué? Por todo, por todo. Y muchas veces creemos que Dios no está al tanto de lo que me pasa en el trabajo, de la necesidad financiera, de pagar mis recibos. ¿Sabes que Dios te ama tanto que Él está en conocimiento de todo y Él está en control de todo? Tú solamente tienes que orar ¿por qué? Por todo. Señor, mi hijo me está sacando la piedra. Usted puede orar así. Señor, mi hijo, ilumínalo o elimínalo, ¿cierto? Mi esposo, no me estoy entendiendo bien. E incluso con el respeto de todo el mundo, Jesús, la sexualidad no está funcionando. Dame ideas, dame creatividad. ¿Usted cree que es malo orarle a Dios por eso? No, dice, oren por todo, porque cuando yo lo tengo a Él como el centro de mi adoración, como mi ayuda, como mi lugar seguro, es cuando Él dice, Él sabe que puede confiar en mí por cualquier cosa. ¿Cuántos padres hay aquí? Digan amén. ¿A ustedes les encantaría que sus hijos les hablaran de todo? Yo la veo y yo digo, tiene que decirme todo, hermana. Sí, yo ya la estoy viendo y le estoy haciendo así. Me encantaría, ¿sabes por qué? Porque eso demuestra que me tiene la confianza, que cree en mí, que sabe que yo le voy a dar las palabras correctas. ¿Cuántas veces tenemos que entregarle todo a Dios? Señor, todo, todo. Yo me imagino a Dios diciendo, mi hijo confía en mí. Él sabe que yo tengo las palabras que Él necesita. Él sabe que yo tengo el poder. Y por eso nosotros adoramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sigo hoy, a 8, ahí ya está así, Sebas. Para traer la presencia de Dios es necesario tener un tiempo diario con Dios. Digan conmigo, diario. ¿Qué significa esto? Oración y palabra. Parece tan sencillo, pero eso es tan poderoso. Oración y palabra. La oración y la lectura de la Biblia en nuestra vida va a evitar que nosotros traigamos de forma errónea la presencia de Dios o tratemos de traer la presencia de Dios a nuestra casa de la manera errónea. Primera de Crónicas 15:13 dice, cuando iban llevando el arca desde la casa de Sur a Obed-Edom, decía, como ustedes no estaban con nosotros la primera vez, hablándole a los levitas, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no lo consultamos en la forma que Él había mandado. ¿Cuántas veces nosotros no podemos adorar libremente, no podemos traer la presencia de Dios a nuestra casa porque estamos haciendo las cosas de la manera equivocada? La Biblia dice que mi pueblo pecó, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y todo el conocimiento para traer la presencia de Dios a tu casa está allí en ese manual para la vida llamada la Biblia. Familia, yo te voy a decir algo. Hay que leer la Biblia en nuestra casa. Hay que leer. No solamente vivamos de lo que consumimos un domingo, porque si no vamos a estar desnutridos el miércoles, el martes, el viernes, vamos a estar destrozados. La palabra de Dios es el alimento que nuestras casas necesitan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la oración es la actividad más importante que deberíamos de tener en nuestra casa. ¿Usted ora con su familia? ¿Usted reúne a su esposo o a su esposa para orar? ¿Usted está atrayendo la presencia de Dios? ¿Está consultándole a Dios
cómo hacer las cosas. Señor, quiero comprar una casa. Consultémosle a Dios. Leamos su palabra. ¿Qué dice Él de nuestras finanzas? ¿Qué dice Él de nuestro matrimonio? ¿Qué dice Él de nuestra sexualidad? ¿Qué dice Él de las cosas que estamos haciendo, si son bien o mal? Porque las intenciones de David eran buenas. ¿Y cuántas personas tienen buenas intenciones mal ejecutadas? Él quería traer la presencia de Dios a su ciudad. ¿Qué de malo hay en eso? Nada, ¿cierto que no? Pero lo hizo de una manera incorrecta. Y Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Y a Él le encanta hacer las cosas con orden porque sabe que funcionan mejor para nuestra vida. Mira, una de las oraciones que tú tienes que hacerle más frecuente a Dios está en 1 Corintios 13:12. David, cuando esto pasó, que estaba mal, que trajeron la presencia de Dios mal y personas murieron, la Biblia dice que David temió a Dios aquel día. Y mira lo que dijo en 1 Crónicas 13:12. ¿Cómo he de traer la presencia de Dios? ¿Cómo he de atraer? ¿Cómo he de transportar la presencia de Dios a mi ciudad? Esa es la oración que usted y yo tenemos que tener todo el tiempo. Señor, ¿cómo hago más para atraer tu presencia a mi casa? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? ¿Cómo he de traer? Pero no solamente es una oración, es una acción a través de la palabra de Dios. Allí lo vamos a encontrar. Carlos me decía que se leyó toda la Biblia allá, ¿cierto? ¿Y cuántos dicen amén por eso? Qué bonito. Pero mira, yo algo que te puedo decir después de 30 años de escuchar Biblia, es que todavía me sigue mostrando que hay muchas cosas que estoy haciendo mal. Todavía me sigue mostrando muchas promesas que no he desatado en mi familia. Todavía me sigue mostrando que hay más para mi vida. Y eso me ayuda a traer la presencia de Dios a mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tienes un tiempo diario con Dios? Porque también, como lo decía ahorita, como tenemos un lugar, también tenemos un tiempo para todo en nuestra casa. Hay un tiempo para comer. Hay un tiempo para dormir. Hay un tiempo para divertirnos. A todos nos encanta. Hay un tiempo para trabajar. Pero deberíamos de tener un tiempo dedicado, intencional, para encontrarnos con Dios. ¿Por qué le seguimos dando sobras a Dios? Si Dios merece lo mejor. ¿Por qué le seguimos dando si me alcanza? ¿Cierto? Después de Betty la Fea, si me alcanza, si no tengo mucho sueño. Ponemos cosas muy importantes en nuestra vida, que no son malas. ¿Cuántos no podemos perdernos un día de una serie? Un día de ir al gimnasio. ¿Cuántos no podemos pasar un día sin comer? ¿Cierto que no? Eso es como imposible. Pero parece que si fuera posible pasar un día sin alimentar nuestro espíritu con la presencia de Dios, creo que las cosas no funcionarían de la mejor manera. Noveno, si queremos traer la presencia de Dios, tenemos que liderar desde el ejemplo. Digan conmigo, ejemplo. Primera de Crónicas 15:25 dice, David, los ancianos de Israel y los comandantes de 1000 soldados estaban encargados de traer el cofre del pacto, el arca de Dios, desde la casa de Obed-Edom, y todos iban llenos de alegría. Pero note esto, David, los ancianos y los comandantes. ¿Sabes quiénes eran esas personas? Los líderes del pueblo. Y aquí quiero hablarte a ti, padre. ¿Cuántos padres dicen amén? Ustedes son los líderes de su casa. ¿Cuántas madres dicen amén? Ustedes son líderes en su casa. Y nosotros tenemos que liderar desde el ejemplo. David no dijo, vayan y traigan la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Vamos y traigamos la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué mi familia no se convierte? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposo no acepta a Jesús? ¿Por qué mi esposa no cae en cuenta de eso?
pero es porque muchas veces estamos hablando, pero no estamos demostrando con nuestra vida que tenemos una vida de adoración. ¿Cuántos padres lo que le han demostrado a sus hijos que parece que no escucharan, ¿cierto? ¿Cuántos padres dicen amén? Parece como que no pusieran atención, pero prestan una atención. No, qué pereza ir hoy a la iglesia. No, hoy quiero descansar. No, veamos más bien esta serie y no sacamos nuestro tiempo con Dios. ¿Sabes qué vas a crear? Hijos que no van a amar la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Padres que pasan más tiempo en su celular que con su familia. Padres que pasan más tiempo en un hobby que buscando la presencia de Dios. Mira, ¿sabes algo que Dios me habló muy fuerte? Es que una iglesia que no adora en el templo es un reflejo de familias que no adoran en la casa. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué aquí no podemos levantar las manos, cantar con gozo? ¿Por qué no la congregación se mueve en adoración? Y Él me decía muy fuertemente, ¿me están adorando en las casas? Porque lo que pasa aquí es un reflejo de lo que pasa en casa. Y tú y yo tenemos que liderar desde el ejemplo. Líderes de la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Líderes de GPA, lideramos desde el ejemplo, adoramos a Dios desde el ejemplo. Yo le digo mucho y con todo el respeto le digo a los músicos de acá, usted es un adorador no porque está acá, usted es buen adorador cuando está allá. Lo mismo ustedes, si usted solamente adora a Dios, llega temprano cuando le toca servir, usted no está adorando desde el ejemplo, no está liderando desde el ejemplo. Pero yo creo que nuestra iglesia será una iglesia que va a adorar en espíritu y en verdad, porque tiene casas llenas de la adoración de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y 10, y con esto termino. Si quieres traer la adoración a tu casa, tienes que darle valor a la iglesia. Ah, pastor, pero ¿cómo así? Mira lo que dice el Salmo 122:1. David hablando, dice, me da gusto que me digan, vamos al templo de Dios. ¿A usted le da gusto o le da pereza? Usted se levanta el domingo como que, hay que ir a la iglesia. O, hay que ir a la iglesia. Yo me alegré con los que decían, otra versión dice, a la casa del Señor iremos. Mira, Dios estableció la iglesia para que usted y yo seamos edificados, pero también para que seamos confrontados y para que seamos discipulados. Y eso es tan importante, porque si nosotros queremos que en nuestra casa se produzca el fruto de la adoración, sea bendecida como se fue bendecida la casa de Obed-Edom, que todo el mundo miraba esa casa y decía, ¿qué pasa allá? Tiene la bendición de Dios. El mismo rey dijo, hay que traer la presencia de Dios porque lo está bendiciendo Él. Si usted quiere que eso digan de su casa, usted tiene que estar plantado. Digan conmigo, plantado. Porque solamente las personas que están plantadas son las personas que pueden dar fruto. Póngame aquí una pepa de aguacate, aquí sobre esta mesa. Y van a pasar miles de años y eso se va a podrir ahí. Pero coja esa pepa de aguacate y plántela. Venga en un año y va a ver cómo va a dar ¿qué? Fruto. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese amor por la casa de Dios, por la iglesia? Y no nos plantamos. Obedecer a un jefe es muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque nos paga. ¿Cuántos se han aguantado regaños de su jefe? Amén, ¿cierto? Y uno por dentro, pobre Jesús. Muchos lo hemos hecho. Pero cuando venimos y somos confrontados en una iglesia donde no nos pagan, donde estamos incluso sirviendo, donde somos discipulados y muchas veces exhortados, ahí es donde nosotros podemos dar fruto, porque estamos plantados en la casa de Dios. Tú y yo, lamentablemente, le damos mucha importancia a cosas temporales. Un trabajo, un gimnasio, un estadio. Tantas cosas que nosotros podemos darle importancia, que no son malas. ¿Son malas? No. Pero la casa de Dios es algo que debemos de darle suma importancia. Te voy a decir algo rapidito aquí. Segunda de Samuel 6:16, Dios me mostró esto.
nos dice algo muy particular que muchas veces pasamos por alto. Dice, cuando David vino con el arca, ¿cierto? Vino adorando a Dios, y la Biblia dice que David estaba dando toda su adoración a Dios, al punto que quedó desnudo por alabar a Dios. Mira lo que pasó en el versículo 16, dice, entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó ¿de qué? De desprecio hacia él. Y míralo, para que lo notes, Mical, que era un líder, no fue a traer la presencia de Dios. Se quedó ¿en dónde? En la casa. Cuando el rey estaba allá trayendo la presencia, ella se quedó en casa. Yo estoy tan cansada. Yo creo que no. Yo me lo veo por YouTube, ¿cierto? Me veo esa procesión por YouTube. Yo me la veo en vivo. No quiso ir. Y mira lo que causó cuando ella vio, y me imagino que no sabía lo que estaba pasando porque se quedó en la casa, no le dio importancia a ir a traer la presencia de Dios. Dice que se llenó de desprecio. Y hay personas que se quedan en sus casas, que no tienen el amor por el templo de Dios, que no ven la importancia de lo que está pasando aquí y se quedan en casa, y cuando ven los milagros que están pasando aquí, empiezan a despreciar, empiezan a criticar. Es que esa iglesia, yo no sé, es que ese pastor, es que estas cosas, es que yo no voy por esto. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Cierto? No vienen, no, como dicen por ahí, no cortan ni prestan el hacha. No van a la iglesia, y cuando ven lo que Dios está trayendo, cómo nuestras vidas están siendo transformadas, cómo Dios bendice a esa familia, dicen, pero eso no les va a durar mucho, ¿cierto? Y ellos estaban aquí en la casa, adorando a Dios, y lo empiezan a ver y empiezan a criticar. Y hago un paréntesis, por eso es muy importante. Y la Biblia dice que no nos casemos en yugo desigual, porque empieza a ocurrir esas cosas. Él va a la iglesia y yo no voy, yo me quedo aquí. Cuando veo por la ventana, usted siempre allá, dándole los diezmos a ese pastor, ¿cierto? Eso ocurre, ¿sí? Y mira lo que le pasó a Mical. En el versículo 23 dice ahí, yo lo puse ahí, y Mical, hija de Saúl, por criticar y despreciar cuando alguien estaba buscando la presencia de Dios en el templo, dice, la hija de Saúl, Mical, nunca tuvo hijos en toda su vida. No dio fruto. Porque no estaba, ¿qué? Plantada. No dio fruto porque no estaba plantada. Por eso es lo importante que nuestras familias, ¿cuántas familias dicen amén? Amén. Todos estemos en la misma temperatura. Que desde la casa haya un amor por la casa de Dios, por el templo de Dios, por ir a buscar su presencia en adoración, para que todos realmente podamos dar ese fruto que tanto estamos anhelando, y que la gente diga, esa casa todos están bendecidos, es porque todos están unidos en adoración. ¿Sabes que cuando tú vienes aquí al templo, te voy a dar rápidamente 3 beneficios, y usted los quiere copiar allí? Dice que cuando ellos adoraron a Dios, cuando David ya puso el arca, la presencia de Dios en ese templo, en ese tabernáculo donde la gente estaba, y todo el pueblo estaba adorando a Dios. Mira lo que pasó. Segunda de Samuel 6:19 dice, después David repartió a todos, digan conmigo todos los israelitas que estaban allí reunidos. Mire qué importante. Tanto a hombres como a mujeres, no hizo acepción, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva, y luego todos regresaron ¿a dónde? A casa. Mira esto tan importante. Cuando adoraron a Dios, cuando fueron al templo, cuando se reunieron, después David le dijo a todos, mire, lleve una hogaza de pan. ¿Qué más dice? Un pastel de dátiles y un pastel de uvas pasas, y todos se fueron a sus casas. ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué la Biblia tenía que nombrar eso. Y por eso yo quiero que usted escriba esto. La hogaza, yo dije primero, ¿qué es una hogaza de pan? ¿Alguien sabe qué es una hogaza? No, ¿cierto? Eso solamente el panadero lo sabe. Una hogaza de pan
Es el pan que pesa más de 2 libras, 900 gramos, por lo que es el pan más grande. Así que cuando vaya a la panadería, diga, deme una hogaza de pan. Es el pan más grande. ¿Y sabes qué me decía Dios? Cuando ustedes vienen a la casa de Dios y adoramos, ¿sabes qué te llevas para tu casa? Te llevas la más grande provisión. Hay provisión cuando dicen amén. El pan significa provisión, significa alimento, significa que Dios nos da esas cosas que necesitamos en nuestro día a día. Eso es importante. Y después dice que les dio también un pastel de dátiles. ¿Y alguien sabe qué es un dátil? Yo tampoco sé qué es un dátil. Pero el dátil es una frutica que parece un dedo y lo llaman el dedo. Se llama dátil, por allá se llama un dedo. Y yo, ¿por qué un dedo? Pero lo importante del dátil, si usted ponga la atención, es que el dátil tiene propiedades medicinales. Medicinales. Y muy importante para quitar las infecciones. Digan conmigo infecciones. Y la gente sabe cómo llama al pastel, no solamente al dátil, sino el pastel de dátiles, que es tan rico. Lo llaman es que el dedo, porque es un dedo, el dedo de Dios. Yo decía, wow, el dedo de Dios. ¿Y por qué el dedo de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 11:20. Dice, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y Dios me hablaba que la provisión, cuando tú te llevas el pastel de dátiles para tu casa, tú echas fuera todos los chukis que hay en tu casa. Cualquier espíritu de maldad tiene que salir de tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? El dedo de Dios echa fuera cualquier impureza que nosotros tengamos en nuestra casa. Cualquier cosa que nos esté atormentando. Por eso yo estoy seguro que cuando yo vengo a la casa de Dios y adoramos juntos y nos reunimos, mi casa está protegida por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Pero eso ocurre cuando tú vienes y le das la importancia al templo de Dios. Y por último dice que les dio también un pastel de uvas pasas. Esa sí la conocemos, ¿cierto? Las uvas pasas. Qué ricas, ¿a cuánto les gusta? Amén. Pero mire qué importante, ¿y por qué las uvas pasas? Primero, las uvas pasas tienen propiedades antioxidantes. Pero hay algo que me llama mucho más la atención. Es que las uvas pasas protegen nuestro cuerpo contra enfermedades crónicas como las cardíacas. El corazón. El corazón. Yo decía, wow. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la casa de Dios y hemos salido con el corazón restaurado? Pero más aún allá, la Biblia de Dios dice en 1 Samuel, una historia que yo le invito a que usted se la lea, y encontraron a una persona, cuando a David se le habían robado las mujeres, el tesoro y a todo el pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a temporadas en nuestra vida donde creemos que hemos perdido todo? Hemos perdido las esperanzas, hemos perdido la fe. ¿Cuántos hemos pasado por momentos duros financieramente? Digan amén. Momentos duros en nuestro matrimonio, digan amén. Esas temporadas llegan a nuestra vida. Y al pueblo de Israel, junto con David, se le habían robado todo el botín, todos sus oros, todo el tesoro, y todas las familias, niños y esposas, se los habían llevado. Cuando ellos salieron a perseguirlos, se encontraron con un hombre que era del pueblo enemigo. Y mire lo que dice, también a ese hombre cuando le encontraron moribundo, dice, le dieron parte de un pastel de hígados. ¿Y qué más le dice? 2 racimos de uvas pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Y mira lo que pasó. Y al poco tiempo recobró sus fuerzas. Cuando tú vienes a la casa de Dios y te llevas esa porción de uvas pasas, pastel de uvas pasas para tu casa, son fuerzas nuevas, buenas noticias, porque Dios te da el mensaje que necesitas para esa temporada. Nuestra fe es fortalecida. Incluso Cantares 2:5 dice,
Fortalézcame con un pastel de uvas pasas. Llene mi vida de buenas noticias. Y la mayor noticia que nosotros podemos tener es que hace más de 2000 años, Jesucristo, Dios hecho carne, vino a este mundo y murió por nosotros. Y sabes que cuando nosotros la hemos embarrado tanto, cuando nosotros hemos pecado tanto, cuando hemos fallado tanto, la Biblia dice que en ese momento Jesucristo dio su vida en rescate por nosotros. Y a través de esa cruz se formó algo tan importante, y es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando tú y yo venimos aquí, le damos la importancia a esto, que no es solo un edificio, son personas reunidas en el nombre de Jesucristo. Tú y yo nos llevamos a nuestra casa siempre el más grande pan, pastel de dátiles y un pastel de uvas, que sabes que llevarán a tu casa la bendición que tenía Obed-Edom. Y así tu casa y mi casa serán bendecidos, porque tenemos la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Y cuántos desean eso para sus familias? Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie.